Bienvenido, Rodrigo Sarazaga, a Proyecto 77. Gracias por participar. Gracias a vos por invitarme y por bajarme la edad 20 días. Che, para empezar, contanos quién sos. Bueno, Rodrigo Sarazaga, sacerdote jesuita. He sido jesuita más de la mitad de mi vida ya a esta altura. Politólogo, hice el doctorado en Estados Unidos, en University of California, Berkeley, y menor de 9 hermanos, que como hemos hablado alguna vez con vos, eso define mucho quién es uno también, ¿no? Total, ¿y cómo lo definirías? ¿Qué implicó ser el noveno? Bueno, de alguna manera corres. Yo hoy creo que corrí con muchas ventajas, porque creo que hoy que me manejo mucho en grupos, porque formo grupos de políticos, porque reunimos en el CIAS grupos de empresarios, sindicalistas y políticos, yo me crié en un grupo y nací en un grupo, nací en una comunidad. En mi casa nunca éramos menos de 14 y te da la habilidad para en una mesa de 14 ver en qué está cada uno, siempre sabes en qué está cada uno, sos capaz de seguir distintas conversaciones a la vez. Y a la vez como que llegás a un sistema que ya funciona y donde las reglas también se relajaron. Entonces uno se va metiendo también con más libertad que por ahí los mayores en los cracks, en las grietas, ¿no? Que siento que ha sido una constante de mi persona, aún en una institución tan rígida como puede ser la iglesia, ¿no? Yo siempre he encontrado cosas por donde escaparme y aportar lo que yo creía que tenía que aportar, ¿no? ¿Pata de pollo a qué edad te tocó? ¿Cómo? Pata de pollo, No, siempre nunca, digo, jamás, no, la compañía, recién de jesuita, a los 50 años. Me pasaba lo mismo, cuando me ordené de cura, sí, no. Y encima te hacen creer que no, que vos sos el malcriado, ¿viste? Agarrás la última milanesa, la última, me hacían creer mis hermanos que el cogote era la parte más rica del pollo. Y hacían que se peleaban entre ellos, y yo, quiero yo, y terminaba comiendo cogote, ¿viste? Hasta que me di cuenta que me estaban cagando, pasó 10 años. Sí, me siento identificado. Tengo que armar el sindicato de hermanos menores de Tal familia cual, numerosa, tal cual. porque son muchas cosas. Pero tiene ventajas también, Uno. Sí. Es esa ambigüedad de... Yo me reconozco más libre que mis otros hermanos, por ejemplo. Mirá, claro, y sí, los hermanos más grandes tienen que cargar con abrir la puerta, romper el hielo, la expectativa, todo eso, ¿no? Sí, es un lindo equilibrio. ¿Y cómo te encontraste con la vocación de sacerdote? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo fui al colegio de El Salvador. Mi hermano, a ver, él empezando de arriba, el cuarto, es jesuita también, o sea y se hizo jesuita cuando yo tenía 7 años. Con lo cual mi familia siempre fue de un entorno católico, jesuita. Yo terminé el colegio, empecé a estudiar economía y trabajaba en el estudio de mi viejo y nada de eso le daba sentido, ¿no? No encontraba que gastar la vida en eso me fuera a llenar, me fuera a hacer sentir pleno. Y descubrí como una combinación, siempre me conmovió mucho la pobreza a mí, pero desde muy chico. Me acuerdo una vez estábamos en el auto y yo era un fanático de esos merengues con dulce de leche, ¿viste? Eso que se suele en las panaderías. Yo era un fanático de eso, no me acuerdo, creo que la regla era que los domingos después de misa me compraban uno de ellos, no me acuerdo. Y una vez había un chico muy pobre en la calle, y entonces yo le pregunté a mi viejo si le podíamos comprar uno. Y mi viejo dijo, no, si querés le das el tuyo. Siempre me marcó, siempre me conmovió, pero no al nivel de... No ideológico, sino de no entender por qué yo tenía, el otro no. Y terminaron siendo mi vida terminó definida por Dios como una apuesta de más largo plazo, ¿no? Si crees en Dios no hay apuesta a más largo plazo que una entrega total a Dios. Esa dimensión de empatía, en el sentido profundo de la palabra, con el pobre, y los libros también, siempre creí en la importancia de leer, entender, y bueno, los jesuitas me resolvían esa triple ecuación entre Dios, los pobres y los libros, ¿no? ¿Y cómo definirías los jesuitas? O sea, porque dentro de la iglesia es un mundo bastante Sí, para mí particular, ¿no? no eran decisiones separadas, no fue que dije voy a ser cura y ahora elijo entre jesuita, franciscano, el clero, como
me había educado, me había formado, tenía un hermano jesuita. Si era cura, era ahí, casi iba unido. Con el tiempo descubrí que en otro lado probablemente no hubiera aguantado, porque justamente los jesuitas están preparados para soportar un hijo menor, porque hay mucha libertad, que a veces se piensa que es una orden militar, pero no, es una orden que históricamente, desde San Ignacio era un tipo que aprovechaba a la gente en el talento que tuviera. Y si el tipo se ruía para ir de misionero a Japón, se iba a Japón, si era China, América, y si tenía que estar en la corte, asesor del rey, lo tenía en la corte, ¿no? Los jesuitas te dan gran libertad para que encastres tu talento dentro de la organización. Con una matriz muy fuerte de liderazgo, ¿no? También. O sea, Sí, es una orden históricamente rockera, digamos, para ponerlo en términos sí, contemporáneos, digamos. sí, absolutamente. Sí. Eh, De hecho, por eso mismo, digo, yo te decía, mi amor por los libros y tienen la formación de las órdenes religiosas, la formación más larga. No te ordenás antes de 14 años. Y, bueno, y en mi caso, fíjate, me dejaron hacer un doctorado. Me mandaron a hacer un doctorado a Estados Unidos en ciencias políticas, no es lo... ¿Y cómo surgió ese maridaje? Por qué las ciencias políticas y- Bueno, para mí, la respuesta teológica, te diría, es... te digo la teológica y la más personal, ¿no? La teológica es... los católicos, los cristianos, creemos en un Dios que se encarna en un tiempo y en una historia y se relaciona y hace política, ¿no? A veces hay una idea no partidaria, pero Jesús está dentro de un contexto político y hace política, habla de un reino, ¿no? Propone un modo de relación incluso con el imperio romano, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? El Dios en el que creemos es un Dios que se encarna en una historia, se encarna en un contexto histórico, ¿no? Y nosotros estamos encarnados en un tiempo histórico y supone un compromiso con eso. Desde lo personal, como te decía, siempre me movió la pobreza, el sufrimiento del otro y al principio, antes de ser cura, había empezado tomando la idea de Yumus, un protagonizar se llamó, todavía existe, un banco para microemprendedores, ¿no? Y después de eso tuve una escuela como alternativa llamada Batava de oficios y en algún momento dije, este país, y esto lo transforma la política, ¿no? Y bueno, pero yo soy cura, no voy a hacer política partidaria porque quiero seguir siendo cura y dije, voy a formar y participar desde la formación, desde invertir capital en jóvenes que quieran hacer política y así fue que me fui a hacer el doctorado y volví y o sea, armé. ya tenías esa idea Sí, de entrada. de hacerlo para formar, para ser Sí, formador. incluso antes de ordenarme, es decir, como pude arrancar la escuela de formación de cuadros políticos, te diría que casi 15 años después de haberla pensado. Ahora volvemos a eso. Una pregunta también ahí más conceptual, ¿no? De cómo concebís el liderazgo, cómo lo definirías desde la concepción, digamos, ¿no? ¿Mm? Creo que ahí, recién ahora tengo como alguna fórmula, no la tengo tan clara, ¿no? Fui obligado a formular eso porque me pasaba que salía a buscar fondos para armar la iglesia, para armar la escuela y fundarla. Y me hacían, pero ¿cuál es tu concepción de liderazgo? Me hacían y me agarraba, quedaba medio como, no tenía una respuesta. Ahora con el tiempo fui elaborando, creo de todos modos, tal vez porque el liderazgo se da en un contexto histórico que es siempre como un concepto en elaboración. No te puedo decir, esto es un líder, ¿viste? Me parece que es un concepto dinámico que se define también por el contexto en el que liderás, los que lideran, pero sí me parece que hay unos determinados elementos. Creo que alguna vez, a raíz de tu documento, lo hablamos. Para mí siempre tiene una relación con el otro. Vos hay algo donde querés llevar a los otros a un lugar que a vos te parece mejor, o a un momento, un estado, un lugar que a vos te parece mejor, superador. Y querés ser parte de eso. Probablemente eso te ha motivado en alguna necesidad reparadora vos mismo que tenés sobre la sociedad, un cierto nivel de insatisfacción
con el estado de las cosas y probablemente también un cierto estado de insatisfacción con uno mismo que siente que tiene que transformar. Creo que hoy esos liderazgos por tecnología, por la velocidad a la que va, y por eso nosotros formamos en grupo y hacemos que tengan muchas experiencias en grupo, ¿no? Mañana a las 5 de la mañana salimos al límite entre Santiago del Estero y Chaco con todo el grupo, 30, ¿no? Y una de las grandes cosas es que ahí no hay señal, no hay nada, entonces tienen que estar entre ellos. Creo que el liderazgo hoy es mucho más horizontal, mucho más compartido, mucho más en grupo. Si no es un grupo, no creo que puedas transformar. Y si llega uno solo, es mucho más probable que la realidad lo transforme a él que él a la realidad, ¿no? Está bueno. Ahí, ¿cómo ves una idea que tengo dando vueltas, esta idea de pensar como que hay como dos visiones, ¿no? Pensar esta idea de que hay líderes, que nacen líderes y hay que encontrarlos, formarlos y ayudarlos a ocupar esa misión un poco de vida, a propósito para lo que vinieron. O una visión más de esta idea, me gusta llamarlo, de personas en situación de liderazgo, ¿no? Que las personas somos todos más o menos con potencial para hacer cosas, pero que hay ciertas circunstancias donde de repente se te llama o se da la oportunidad, pero después hay otros momentos que no vas a estar ocupando, que no es permanente. ¿Cómo ves esa dicotomía o esa No sé, idea? me la sé pensar vos por primera vez, así que a partir de ahora quedaría obligado a pensarla, pero creo que tiendo a pensar más lo segundo, ¿no? O tal vez una combinación. Creo que hay un gran problema cuando uno asume, bueno, soy un líder y ahora tengo que serlo permanentemente, ¿no? Porque, bueno, hay momentos en los que no y uno tiene que saber, o aspectos en los que uno puede liderar y aspectos en los que no. Me parece que pedirle a una persona que sea líder todo el tiempo, en todas circunstancias, en toda dimensión, no es una buena idea, debe de alguna manera hasta enfermar eso. Después sí, al menos en el liderazgo político, pero creo que en el deportivo, si me preguntás, hay personas que están dispuestas por ocupar esa posición de liderazgo, están dispuestas a una exposición que otras no. Y eso sí hay medio una divisoria, ¿no? Uh-huh. Digo, vos en un momento estuviste muy expuesto y bueno, para ocupar ese cargo tenés que estar muy dispuesto a estar expuesto y a pagar los costos de esa exposición, ¿no? Sí, o también, como siempre reflexiono mirando para atrás, y un montón de gente le pasó eso, muchas veces no sos consciente de que vas a tener esa exposición. O sea, y esto es como una cosa que surge con artistas, con deportistas, con todo. ¿Vos no eras consciente? No, la fama te pega sorpresivamente. Y en general, de vuelta, vamos, casi 30 charlas ya, a todo el mundo le ¿Pero pasa eras lo mismo. consciente o no quisiste que ser consciente? Porque si eras consciente no asumías y querías realmente Porque hacerlo. sí Porque eras jefe de gabinete, no es que vos decís, seguro tenés garantizado que vas a estar en todas las tapas de los diarios, ¿no? pero creo que una cosa es lo que incorporás, porque aparte de esto es gradual, la fama no es algo, digamos, lineal, es exponencial. Y la primera vez que te haces un reportaje, decís, bueno, mirá, tuve un reportaje y no lo escuchó nadie por ahí, pero para vos. Pero de ahí a la altísima exposición pasa algo que es este tema de la fama, de que de repente te conozca todo el mundo. Y eso es una restricción de libertad que vos no previstes, digamos, en tu vida de vida. Es como digo, la metáfora del alpinismo. Hay hasta un momento donde caminás y más o menos va bien. Hay un momento que por ahí ya llegaste a otra situación y de repente tenés que sobrevivir en esa situación. Y en general, mira, que he leído, investigado, buscado, no hay una sola persona que no te diga que tiene más costo que beneficio y que es un golpe sorpresivo. Y es algo que parte del proyecto es reflexionar sobre esto, porque si le pasa lo mismo al deportista, le pasa lo mismo al artista, le pasa lo mismo al político, le pasa a veces, muy Pero poco, al ¿hay empresario. algo de evitable en eso o es inevitable que sea así de sorpresivo? Bueno, Pablito Aymar me decía, no hay nada que te prepare, no lo podés transmitir porque lo tenés que vivir, eso es cierto, pero creo que habría que incorporarlo un poco más en la alerta temprana, si se quiere, ¿no?
Porque creo que muchas veces lo que pasa es que en la formación hay una subestimación del factor humano en esto, ¿no? De Claro, repente te dice que no, tal está súper formado. ¿Y por qué? Porque hizo esto. Ok, pero está formado emocionalmente para claro, vivir claro. esa situación y probablemente ni en el colegio, ni en la facultad, ni en ningún lugar tenés una estructura de apoyo que te acompañe en ese momento, ¿no? Incluso vos con la corrupción creo que hay algo de eso, que a veces eso es básicamente un problema emocional, ¿no? Es decir, sí. Y porque tanto la corrupción económica como la integridad de propósito, si se quiere, como la claridad de quién es bueno y quién es malo, si se quiere. Siempre cuanto más adentro te metes de cualquier realidad, es más complejo, Sí, porque te pones incluso el saber que con esto me voy a realizar y con esto otro no, que con esto me voy a sentir yo más contento conmigo mismo, supone un equilibrio emocional, ¿no? Sí, sí, total. Y por Que creo eso, que eso está, creo que apuntás a eso, creo que está particularmente desatendido ese aspecto, exacto. ¿no? Por eso no sé, y ahí sí me parece que el grupo también es el que te puede ayudar porque te puede ayudar a conocerte a vos mismo, es el que te puede confrontar con quién vos sos. Por eso nosotros creemos mucho en la formación en grupo también. Totalmente, sí, sí, total. Bueno, pero eso justo enganchando con algo que me comentaban, digamos, de San Ignacio, que lo trajiste a colación, que hablaba mucho del autocuidado, ¿no? Y que decía que en la tradición jesuita estaba esa discusión y que hay toda una mirada sobre el tema que a lo largo de la historia fue cambiando por ahí, si se quiere, pero ¿cómo se vive ese tema en particular en esa estructura de formación y de acompañamiento que es una orden religiosa como la jesuita? Creo que es algo en tensión, ¿no? Porque San Ignacio tenía muy fuerte, por ejemplo, San Ignacio tenía muy fuerte la idea de la obediencia, ¿no? Que si el superior te manda, como lo tenía pensado como tipo, medio como cuerpo de élite, que lo mandaba desde Uh-huh. la selva misionera hasta, tenían que ser medio comandos, entonces la obediencia era muy fuerte y San Ignacio ponía que el médico era como el superior, si el médico decía algo vos le tenías que hacer caso, o sea que había una dimensión donde el tipo decía, para que estos tipos funcionen tienen que estar sanos físicamente, sanos mentalmente. O sea, más de alto rendimiento casi, Sí, más que de... había una concepción así. Ahora eso, en el mismo San Ignacio aparece, después te cuento una anécdota de San Ignacio, pero eso también está en tensión con la idea que cristiana de vos te tenés que dar al otro y en el darte al otro, Cristo sacrificio. también en una cruz, claro. Entonces, y de hecho hay en la tradición una idea del castigo corporal, el flagelo. Y el martirio, ¿no? Sí, Incluso. sí, sí, el Claro. martirio. Entonces hay una tensión ahí que está presente. San Ignacio en un momento, de hecho, se da cuenta y dice, no, con este nivel de castigo, yo estoy perdiendo rendimiento trasladándolo al lenguaje de hoy, así que esto no va, esto hay que sacarlo afuera, porque Claro. para la misión tengo que estar sano, pero esa tensión está. Claro, el desprendimiento de lo Claro. terrenal corporal y el tener que aguantar en la Y selva creo que, misionera. sí, creo que no lo... Es decir, porque si llevas tu cuidado al extremo, bueno, tal vez no hagas nada por el otro también, ¿no? Si lo llevas y si por darte al otro tenés que destruirte, tampoco es... Claro. Creo que hay una tensión ahí entre, incluso a nivel emocional, ¿no? Entre que me brindo al otro, yo tengo mi propio espacio de reflexión, si yo me pongo a atender gente, puedo atender gente 24 horas seguidas, pero en algún momento yo necesito frenar, pensar, meditar, ¿viste? Claro. Claro, esa cosa de la compasión que es el cuidado de uno mismo, el cuidado de otros, el dejarse cuidar, ¿no? Como ese equilibrio a Sí, veces es difícil. sí, sí, creo que son cosas en tensión, ¿no? Sí. Y como organización, ¿cuántos son hoy más o menos los jesuitas en el mundo? En Argentina somos 150, Sí. contando al Papa, y en el mundo somos 12.000, 14, entre 12.000 y 14.000, no me acuerdo. Y hay una lógica de, no sé si recursos humanos llamarlo, digamos, pero de organización en términos de seguimiento de la gente, Sí, o cómo sí, funciona sí, eso. sí, muchísimo. Intriga. Es muy fuerte. Hay como dos andariveles de eso. Por un lado, en cuanto a tu misión, a tu trabajo, hay una jerarquía, que vos respondés a un superior, al provincial, y el provincial es al general. Bergoglio fue provincial, o sea, el jefe de esos 150. Y después hay una parte, si querés, que tiene que ver más al cuidado humano, el aspecto comunitario, espiritual de cada uno,
que es alguien que vos elegís, que es un asesor, un acompañamiento personal, ¿no? Más humano, ¿no? Espiritual. Que sería O sea, que hay un doble cuidado, te diría. Claro, salud mental y espiritual va de Sí. la mano un poco. Sí, así, absolutamente. Claro. Está bueno. Y retomando esto del sacrificio, ¿no sentís que muchas veces en la cultura política de nuestros países, ¿no? Hay un poco un aspiracional de martirio también? O sea, como que hay una glorificación en parte del el político que muere joven, pobre y luchando. Sí, sí. Digo, pero tomalo desde la fe como mito. Cristo es eso, ¿no? Sí. Muere, entonces desde ahí en el cristianismo ese modelo está. Y incluso te diría que si vas a la cultura greco-romana también, ¿no? Finalmente el héroe tiene que morir en la batalla defendiendo a los suyos, ¿no? Sí. El ideal de héroe está esa idea de que quién es el héroe, el que se sacrifica y muere por los otros, ¿no? Pero ¿cómo manejás después cuando laburás en la formación explícita, ¿no? Que te das cuenta que viene alguien joven acá, una mujer o un hombre que lo ves como muy orientado a buscar eso, digamos, ¿no? A buscar más. Vos sabés que en el antiguo cristianismo, a los que buscaban el martirio, el resto de los cristianos los condenaban. Porque era en el fondo un narcisismo, era Bueno, eso es lo que estéril, iba, ¿no? Era hay estéril. hay una Hay cosa. una tensión, ¿no? Sí. Creo que volvemos a lo mismo. Yo creo que las tensiones nunca se resuelven, yo al menos nunca logro resolverlas, ¿no? Y eso quiere decir que una vez te pasaste para un lado y el otro para el otro, pero uno tiene... Y me parece que ahí es donde confrontar con los otros, esos primeros cristianos le decían, no sirve de nada lo que estás haciendo y nos estás exponiendo a todos con eso, así que no. Se autorregula el grupo en. Yo creo que sí, pero uno tiene que también aceptar que no tiene que pretender en la vida ni en el liderazgo resolver todas las tensiones, ¿no? Entre cuánto se cuida uno. Es más, me parece que en general uno ahí tiene que aceptar como cierto grado de injusticia o de imbalance. Bueno, hoy me pasé para allá, ¿viste? Sí, busca el equilibrio. Hace 3 días, en mi caso te puedo decir que hace 3 días que no rezo, esto así no va, ¿viste? Voy a sentarme a mi rato de meditación, porque si no, Claro. no va. Bueno, pero ese es el ejercicio de conciencia también. Claro. De poder mirar a uno mismo, no pensarse perfecto ni flagelarse por no serlo, ¿no? Es como. Sí, pero me parece que a veces en el liderazgo, pero tal vez en todas las personas, pero en el liderazgo más, el torturarse con querer resolver eso, ¿no? No son cosas que tengan solución, que si vos hacés 3,4 estás, ¿viste? No, Total. no es matemático. Incluso a mí me pasa, es decir, cuánto tiempo estoy en la villa y yo ya aprendí, con los pobres voy a ser injusto siempre, porque me sacaron todo y demás y no era necesario, no servía, no era, ese recurso hubiera sido, porque me puse duro, ¿viste? Pero justo no voy a hacer nunca, ¿viste? Claro. Sí, ¿y qué es lo que mirás a la hora de incorporar a algún alumno del programa? O sea, ¿qué es lo que Mira, estás buscando? curiosamente, una de las cosas que más miramos es si es buen tipo o buena tipa, en el sentido de si va a enganchar en el grupo, ¿viste? Esa es como esa condición necesaria, ¿viste? Uh-huh. Si yo veo un tipo que es hiper inteligente, que es un águila, que es hiper líder, pero en la dinámica del grupo no va a enganchar, no es para acá, ¿viste? No te digo que no pueda ser político, no sé, pero no va a enganchar en esto, ¿no? Entonces la condición necesaria primero que miramos es si es capaz de funcionar en un grupo en el que hay una diversidad enorme, ¿no? Porque acá vienen del movimiento Evita a Patricia Bullrich, a gente que trabaja con Patricia Bullrich, ¿no? Entonces tiene que poder funcionar y ahí creo que es fundamental. Porque incluso decir, bueno, después este por ahí no es político, pero bueno, no importa, aportó al grupo, se llevó. En cambio, cuando tenés a alguien que ve todo desde un individualismo, que está permanentemente pensando qué saca él, que quiere él protagonizar todo y siempre, bueno, es un problema porque queda fuera del grupo y es más, el grupo lo suele tomar como chivo expiatorio y te genera dinámicas
negativas, ¿no? Aún en el apartamento, porque el grupo entonces se dedica con demasiadas energías a excluirlo, ¿ves? Entonces tenés que decir, bueno, podemos hacer otra cosa que dedicamos a excluir a este. Por eso te diría que es una condición necesaria. Después yo miro, que por ahí vos me lo discutís más por lo que decías antes, pero si quieres ser un líder político, si está dispuesto a exponerse, ¿no? ¿Hasta dónde está dispuesto a exponerse, ¿no? Uh-huh. Y tal vez eso lo mire yo particularmente porque yo no estoy dispuesto a exponerme, ¿no? Soy muy fóbico, entonces... ¿Y por qué, che? ¿Por qué esa fobia? Si tuviese que decir. Porque la tarea, digo, del sacerdote, uno lo piensa de entrada que arranca con una exposición, digamos, ¿no? Tiene un... Está siempre expuesto, ¿eh? Claro. Yo todos los domingos, por más que, no sé, la homilía tenga 200 personas, estás hablando de 200 personas, Exacto. y cuando das clase acá a 30, estás dando clase a 30 políticos, estás expuesto, pero esto que decías vos, no me siento ni con ganas ni capacitado para manejar ese shock de fama del que hablabas vos, ¿no? Entonces, digo, no sé si me hubiera llegado tampoco, por ahí no me hubiera llegado, pero si yo habiendo estado en tu situación, me imagino que yo hubiera dicho, no, hasta acá llegué, yo me voy, porque no creo poder manejarlo, ¿no? Siento que ¿De siempre fue así o hubo un momento que tomaste conciencia? No, tal vez que en cuanto tuve algunas posibilidades más, no sé, que yo, antes nunca nadie me invitaba a la televisión, de golpe me empezaron a invitar y yo no voy, no te piso la televisión, Sí. No es mi mundo, digamos, no, lo siento algo ajeno, ¿no? Claro. Pero sí lo decías como que es algo que... Pero sí me parece que alguien que quiere hacer política, que quiere liderar, más allá del funcionamiento en un grupo y que entienda esta construcción colectiva, tiene que estar dispuesto a ciertos grados de exposición, ¿no? Y habrá tipos que puedan aportar desde un perfil más bajo, pero vos necesitas gente que esté dispuesta. Bueno. Claro. Y en eso como... dos preguntas de eso, ¿no? En esa mirada que tenés de ese semillero multipartidario, multiideológico, ¿qué porcentaje, si bien está sesgado por ahí por la gente que ya quiere venir acá qué porcentaje le encontrás que es buena persona o se queda afuera, digamos? ¿Encontrás en general un semillero sano dentro de todo o encontrás que te cuesta encontrar ese filtro, digamos? Creo que hay un bias enorme porque vienen buscando ya una cosa. Nosotros de hecho le llamamos comunidad, ¿no? Con lo cual ya te pone una... Sí. Como incorporamos un concepto más... No hablamos de exalumnos, hablamos de comunidad, porque no queremos que nadie se va de acá. Perteneces y formás parte de este grupo, ¿no? Con lo cual me parece que hay vienen buscando eso, ¿no? Con lo cual te los predispone de una manera. Ahora, en general, no, sí te diría que el 90% funciona bien después en un grupo. Me parece que generacionalmente, ¿no? Y ahí no solo los que vienen acá, porque hay muchos que no vienen, porque están más grandes, porque no les interesa, porque ya están cursando otra maestría, qué sé yo. En la generación noto que es una generación que construye más políticamente, que está más acostumbrada a funcionar en redes, que generaciones, te diría, de 50 para arriba, de nuestra edad para arriba, ¿no? Creo que es una generación que lo tiene mucho más incorporado. ¿Notás esa diferencia? Sí. Puedo tener otras dificultades, ¿no? Es una generación también que, yo lo veo acá, con los contenidos está más reñida, ¿viste? Mandarle a profundizar. Me cuesta más. A mí me detestan porque les hago leer 2 artículos por semana, me odian, ¿viste? Sí. Todas las evaluaciones de mi curso detestan eso, nos hizo leer, ¿viste? Como que muerde. Yo les digo, bueno, ahora les voy a dar un libro que es como un montón. Imagínense que imprimimos un montón de tweets, los abrochamos y si ustedes lo tienen que leer, porque el concepto de leer un libro les es muy ajeno. Y con los más veteranos, digamos, vos tenés ese contacto y esa mirada de los veteranos, los que están en primera y las inferiores, para usar la metáfora deportiva. ¿Qué características ves distintas generacionales, por un lado, y qué características ves distintas después de años de proceso, si se quiere, de años en la cancha, con los mismos chicos y chicas de la comunidad, ¿no? Sí. Vos decís, tomando todo dentro de la comunidad, comparando... Primero lo general, digamos, ¿no? La mirada que tenés privilegiada de todas las capas generacionales. Y después, en particular, de la comunidad con los años... Yo soy optimista en eso, creo que hay una...
que tomemos por poner algo sub 30, que los sub 30 te funcionan más en red, te funcionan más en grupo, que ya por formación, por experiencia, están más abiertos al mundo también, más abiertos a percibir los ciclos, más abiertos a la innovación, mucho más flexibles, mucho menos dogmáticos, ¿no? Sí, también les veo como esto, ¿no? Corren el riesgo de, bueno, en una cultura que va muy por la superficie, ¿viste? Por la superficie del iPad, por la superficie del celular, y ahí es donde yo tensiono con ellos, ¿no? Exijo... Más profundidad. Pero ¿y con los mayores qué notas en esas características? De lo bueno y de lo No, malo. los noto, no todos obviamente, pero generalizando, con mucha menos apertura al mundo, mucha menos horizontes más cortos, ¿no? Los jóvenes, contrariamente, les veo horizontes más largos, ¿no? Menos perspectiva, si se quiere. Sí, sí, menos dogmáticos también, ¿no? Vos agarrás un joven de izquierda y está mucho más dispuesto a conocer cómo funciona Estados Unidos que un viejo de izquierda, si querés. Claro. Y a la vez, al revés también, ¿no? Por ponerte... Sí, sí, sí. Creo por esto, porque están necesariamente no tienen manera de formarse en guetos muy cerrados hoy, ¿no? Esto, el celular, quiebra los guetos, ¿no? Claro, Entonces los veo menos de fragmenta más. guetos, ¿no? Claro. Sí, está bueno. Pero, y eso, me voy por otro lado, pero vos tenés mucho trabajo territorial también, mucha experiencia en el conurbano. Y ¿qué ves y qué sentís que hay de desafíos y oportunidades en términos de liderazgos barriales, digamos, de liderazgos territoriales de jóvenes que puedan emerger de esas realidades de pobreza o de exclusión? Es difícil la pregunta. Noto en todo aspecto una sociedad, así como hay esta cosa más horizontal y interconectada, noto una sociedad mucho más fragmentada, ¿no? Lo cual hace esto de la conducción, el liderazgo en cualquier dimensión mucho más difícil, ¿no? También las generaciones jóvenes, volviendo a tu pregunta anterior, y la villa no escapa a eso, la pobreza no escapa a eso. La lista de derechos individuales puede por momentos parecer infinita, ¿no? Con lo cual uno dice, ¿y cómo se engarza esto colectivamente finalmente? Un país es un proyecto colectivo, un barrio es una comunidad, una iglesia es una experiencia comunitaria también. Bueno, me parece que las generaciones sub 30 tienen que tiene un aspecto positivo, pero tiene una concepción de sus derechos individuales que hace muy, muy desafiante después poner eso en un proyecto colectivo. Y eso me parece que no es solo en clases medias y altas, sino... Generalizado. Sí, vos te encontrás de golpe en la villa que alguien que te dice yo quiero ser elegante, ¿no? Y entonces, ¿cómo me vas a ayudar vos a ser elegante? Y decís, bueno, mirá, no sé si en esta comunidad te podemos ayudar a ser elegante, no sé, por ahí estás lejos de ser elegante, ¿no? Pero hay ahí una tensión, me parece, entre los aspectos individuales, lo que se percibe como derechos individuales y lo colectivo. Después me parece que, yendo más en particular a la villa, yo noto desde lo cultural y lo político un cambio muy grande ahí. Incluso si lo pensamos desde lo político, los dos últimos grandes movimientos políticos, el kirchnerismo y Cambiemos, para mí son muy hijos del 2001. Incluso los jóvenes políticos que tengo acá, su involucramiento fue de ver en la política, para el kirchnerismo, para Cambiemos, fue de ser testigos de esa crisis social del país del 2001. Hoy yo ya veo capas no conectadas al 2001, ¿no? Porque sub-25 nació ya en el contexto ese del 2001
Y entonces más bien no está viendo cómo repara esa sociedad rota del 2001, sino está viendo cómo acá yo tengo alguna posibilidad. Y de hecho, de ahí es donde por ahí te engancha con un discurso como el de Milei. El de Milei ya no es el discurso de alguien hablando a cómo reparamos, sino hoy cómo te doy a vos un horizonte de posibilidades. Y a mí me ha pasado jóvenes en Villa, de 18 años, diciendo Milei es uno de nosotros, ¿me entiendes? Yo quiero ser Maluma, quiero ser Messi, y este Estado no me da nada. Entonces, saquemos a todo de esa casta y veamos si Milei me da esa oportunidad de... Un aspiracional menos comunitario, menos colectivo. Completamente, claro, completamente. Claro. Y creo que ahí sí es determinante que ya es una generación que no tiene la idea de que hay una sociedad que se rompió en el 2001. Vivieron en esta sociedad ya rota, entonces ahí qué oportunidad voy a tener yo, ¿no? Claro. Interesante. Y si tuvieses que decir qué ves en la evolución, esto lo hemos charlado con nosotros y con otra gente, digamos, que por ahí es parte de la comunidad, pero ya lleva varios años de combate en el terreno político, ¿no? Que surge muchas veces esa tensión de decir, bueno, todo esto que en lo que me formé y en lo que creo, de lo humanista, de lo colectivo, etcétera, después me meto en mi combate político y veo una brecha que me genera una insatisfacción, ¿no? Y creo que eso, lo hemos hablado, surge en un montón de casos. ¿Cómo ves ese proceso y cómo los De hecho, acompañás? si me preguntás una diferencia entre los jóvenes políticos del CIAS y los veteranos, que decías vos, bueno, los veteranos obviamente son mucho más cínicos, pero hay un proceso donde estos, a medida que tengan experiencia, obviamente van a perder idealismo, van a perder necesariamente ingenuidad. Disfrute también. También, ¿no? claro, sí. Y bueno, el cinismo supone una cierta destrucción del disfrute, ¿no? Porque, Sí, lo contrario, esa ingenuidad necesaria claro, para ese jugar. entusiasmo, de esas vocaciones. Y vos y yo, que más o menos estamos en la misma generación, nos ha pasado algo de eso ahí. Sí. Uno va también acotando expectativas, ¿no? En matemáticas se dice acotar el dominio, uno va acotando el dominio. Ahora, dicho esto, sí lo veo, si querés, en los de la primera camada del CIES, que hoy ocupan segundos puestos, si querés, sí veo algo de ese camino. Ahora lo que hablamos siempre es, yo creo que los valores, los principios son en la realidad, así como te decía desde la teología, mira, Dios se encarnó y una vez que se encarnó juega dentro de las reglas. Bueno, los principios también están encarnados y lo que pueda hacer el bien en un lugar en el que vos estés está determinado por el contexto en el que estás, ¿no? Entonces, son los principios en la aplicación, que no significa voy a hacer lo que quiero, porque bueno, la realidad me justifica que yo pueda hacer lo que quiera. Pero que está bien también viene determinado por el lugar, el momento y las posibilidades que tenés, ¿no? Entonces, a veces lo que está bien es algo que en sí lo mira alguien objetivamente de afuera y le parece una cosa espantosa, pero ¿no? Dentro de las alternativas que tiene un político, esa es la mejor posible, ¿no? Y vos tenés que estar sintiendo que estás haciendo, que estás manteniendo tus ideales y que estás siendo un buen político y no un cínico, porque estás haciendo lo mejor posible dentro de ese condicionamiento. Que vos lo sabés, son mucho más de los que parecen, ¿no? A veces la gente tiende a pensar que el político llega y tiene una tabula rasa donde, no, está hipercondicionado. Bueno, dentro de todos esos condicionamientos, elegiste lo que a vos te parecía lo mejor, lo que te parece que elegiría un buen tipo, ¿no? Y a veces, y se parecería una sensación a veces de que hay un problema de expectativa también, ¿no? Esta idea de decir, quiero el político que sea honesto, capaz, sacrificado, que no cobre, que no duerma, que no vaya a vacaciones, que no haga, que esté y que esa Es mezcla casi absurdo porque la sociedad pues, tampoco es eso, ¿no? Claro, exacto. El político es la sociedad en la que es, ¿no? Total, Yo no creo en eso que... Sí creo que hay una mayor responsabilidad cuando en los distintos liderazgos, pero no creo cuando te dicen no tenemos los políticos que no merecemos. Bueno, sí, son de los nuestros, salen de acá, de lo que somos, ¿no? No es que nos los mandaron en un ovni y acá están gobernando, no. ¿Y cuál es tu experiencia en ese sentido, cambiando de barrio, de liderazgo, con empresarios y sindicalistas, que ha sido parte también de tu trabajo, este tema de generar mesas de diálogo? ¿Cuál fue tu experiencia respecto a tus preconcepciones, por un lado, o tus ideas previas,
y al mismo tiempo cómo las ves en respecto a la percepción de la gente de lo que el rol que cumple un empresario y un sindicalista. Pero por un lado es buena porque creo que en promedio me preguntás y creo que hay gente preocupada por el país. No me parece que sea ni de un lado ni del otro gente que está viendo cómo se enriquece más o cómo... Me parece que hay un promedio una preocupación genuina por el país, cada uno desde el lado que lo ve, desde sus limitaciones, de su condicionamiento, pero mi impresión en esos dos grupos es buena. Si me haces comparar, me forzás a comparar, en general tengo la impresión que el sindicalismo tiene una lectura política mucho más educada, mucho más fina que el empresario. Eso me llamó la atención, ¿no? Yo esperaba que el empresario iba a ser, si querés, con un sesgo ideológico distinto, ¿no? Un par en la lectura política y no. ¿Y por qué crees que se da esa diferencia? Tal vez, bueno, el sindicato tal vez desde nacimiento por la historia argentina y por su propia lógica se vincula históricamente con el Estado, es de alguna manera socio o parte casi del Estado. El empresario, bueno, algunos también, pero no necesariamente, ¿no? Te conocen mejor el Estado, te conocen mejor, incluso te conocen mejor la historia, ¿no? O sea, es notable la diferencia. Interesante. Che, y saliendo de este tema un poco, dos cosas sobre la función sacerdote, si se quiere, ¿no? Como tarea hoy en día, en estos cambios que estamos. ¿Cómo es la No relación? esperaba que me ibas a llevar tanto al sacerdocio. Y pero porque también es un poco tratar de entender esa experiencia de liderazgo hoy en día, ¿no? Y poder como cruzarla con otras experiencias. En particular la relación con el mundo digital. O sea, en términos de una de las cosas que vemos en general de todas las disciplinas, una de las cosas que ha alterado es esa horizontalidad del WhatsApp, ¿no? Que me intriga saber en términos de cómo hoy se impacta en tu trabajo o de tus pares esa horizontalidad, te pasa que te mandan un WhatsApp de decir necesito una confesión, necesito un acompañamiento a las 2 de la mañana, digamos, está pasando mucho a los terapeutas, a los psicólogos, sí. Se rompió una barrera que por ahí antes había más nítida y parecería que el celular es bastante facilitador de esa ruptura. Sí, de hecho hay algo... En la pandemia empezamos con misas por Zoom, ¿no? Nos obligó a las iglesias cerradas, empezamos con misas. Y ahora, de hecho, hay una gran porción que va por Zoom. Sí, y de golpe tenés grupos que te dicen, estamos tal cosa, podemos hacer una misa, ya sé que no vas a poder venir, podemos hacer una misa por Zoom, ¿viste? Y bueno. Sí, lo cual... Hace 200 años era de espaldas y en latín. Sí, digamos, sí, claro, digo, para tomar dimensión de la... Sí, no, es una transformación brutal y a veces tiene algo de tensión porque la parroquia sigue teniendo, de hecho, vos sabés que se votaban las parroquias, ¿no? Era incluso la parroquia, era incluso la jurisdicción política, la jurisdicción civil, donde se asentaban los matrimonios. La parroquia tiene una concepción territorial y esto te la rompe, ¿no? Entonces, y la organización de la iglesia es, de alguna manera, muy territorial y esto te obliga a decir, bueno, acá hay otras maneras de organización, de vinculación que no pasan por lo territorial, porque de golpe, a mí me ha pasado, yo tengo hermanos que ahora viven en distintos lugares del país y fuera del país, tengo uno que vive por fuera, aniversario de la muerte de mi viejo, che, hace una misa por Zoom por el aniversario de la muerte de papá, ¿viste? O sea que es una vinculación que no tiene nada que ver con lo territorial o con que la familia esté, ¿no? Ahí lo ves muchísimo. En otra dimensión que a mí me llama la atención y que te obliga más a lo colectivo también es en clase. Dando clase, yo digo algo acerca de, no sé, del gobierno de Ilia y dice, no, pero acá dice que no fue así, ¿viste? Sí. Entonces me parece que te obliga, te saca un poco del lugar yo soy el que sé, ustedes los que escuchan, bueno, vamos a analizar y construir juntos un análisis del gobierno de... Y el otro día, mira, me pasó algo, me apostaron y perdí una apuesta contra mis colegas profesores, porque yo hago un examen que justamente tiene mucho que ver de relación, no pregunto datos, sino el examen tiene que hacer análisis de la coalición de distintos gobiernos, ¿no?
y me apostaron que si ponían mi examen en ChatGPT iba a aprobar, ¿no? Y yo dije no, y me mezclaron entre exámenes anteriores que había tomado, el de ChatGPT y lo aprobé. Con lo cual me obliga a mí a decir, no, yo estaba convencido que mi examen era un examen que hacía al alumno pensar. Bueno, no necesariamente, tengo que buscarle otra vuelta para... No, porque aparte todo es una pedagogía en el fondo, ¿no? La iglesia es una claro, pedagogía. bueno, entonces ahora estoy viendo cómo se incorporo altera todo. preguntas, buscar esto en chat, ver qué le responde ChatGPT, realizar un análisis crítico de lo que dice ChatGPT. Tenés que incorporarlo como una herramienta, ¿no? Y me pasa en todas las dimensiones, me pasa como cura. Antes era impensado, imposible confesar si no era presencial, ¿no? Es más, creo que la regla sigue. Bueno, eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo se adapta la parte institucional doctrinaria? Históricamente la iglesia primero cambia la práctica y después alguien cambia la norma, ¿no? Pero Claro. un día alguien dice, che, están todos los curas confesando por Zoom, así que alguien que se tome el trabajo. Pasa un poco con la comunión de los divorciados, ¿no? Comulgan, ¿viste? Los que vienen comulgan y el Papa ahora una nota chiquitita, tarda hasta que se incorpora a la norma, pasa mucho, pero la práctica de hecho te cambió por ahí hasta 100 años antes, ya la práctica había cambiado completamente. Y en el fondo, si San Ignacio tú dices acá, ¿no? No es un territorio nuevo lo digital Sí, claro, a colonizar, claro, a sí, evangelizar, entre comillas. O sea, sí, absolutamente. Digo. porque Como toda como la territorialidad. en la política es una herramienta, en la docencia es una herramienta. No, pero más que una herramienta, ¿eh? Un territorio. Un territorio. Bueno, Porque... el problema es, en realidad es un problema, no territorio si querés, porque nuestra organización es muy territorial y tenemos que incorporar algo que no está dentro de lo territorial, con lo cual eso es un desafío no sé, enorme. un predicador que sea muy carismático y que de repente le esté hablando a una comunidad de 100 países. De 100 países que lo están siguiendo. De televisores, ya pasa, ya es así. Claro. Creo que en los budistas tenés más, lo incorporaron más rápido. ¿No? Tal vez porque no tenían una organización tan territorial. Y los evangélicos también, ¿no? ¿O no? Los son territoriales, son territoriales. De hecho, nos establecieron una disputa del territorio, si claro. querés, ¿no? Entonces, sí, lo que me parece igual, dicho todo esto, que son como dimensiones a evangelizar, si lo es, que uno tampoco tiene que caer en el idealismo, ¿no? A veces uno escucha, bueno, si incorporamos esto, entonces sí vamos a llenar las iglesias. No, tenés que incorporarlo porque es una esfera en la que se relacionan los seres humanos y es algo nuevo. No necesariamente porque lo hagas es que vas a llenar las iglesias de vuelta. No, eso tiene que ver también por dónde va el mundo, por la validez que pueda tener tu mensaje, no solo por los ámbitos y los canales que uses, ¿no? ¿Y a vos cómo te va con el celular en sí mismo? ¿Y cuál es la experiencia que ves en tus pares, digamos, tiempo en pantalla por día? No, un desastre. Soy como un adolescente, no, al revés. Porque eso también es algo por lo que nadie fue preparado, de alguna manera. No, o sea, y después le tengo también, como te decía, le tengo mucho miedo a la exposición, ¿viste? Todo queda ahí, ¿viste? ¿No? Yo por ahí, yo tiendo a ser muy abierto incluso en cosas, entonces por ahí te puedo poner algo. Este riesgo de que toda tu vida privada sea pública, que tiene que ver con la exposición, le tengo miedo particularmente. Cualquier día, no sé, cae en las manos de un hacker o por una causa termina y se te hace público toda una dimensión. Claro. Que además después no tiene el contexto, porque yo te puedo responder algo a vos medio picante porque tenemos confianza, pero después puesto en el titular de un diario no tiene el contexto que permite leer eso, con lo cual se vuelve también tremendamente injusto, ¿no? Sí. Revelar la privacidad de una persona así. Bueno, el tema es que la sensación que esas dos condiciones, tanto de verticalidad como de cierta falta de transparencia, el liderazgo históricamente fue diseñado a resguardo de la transparencia. Claro. No sentí que están... Pero fíjate lo que decías vos, la imagen del cura haciendo su misa de espalda, está haciendo algo que los demás, está haciendo algo secreto ahí que los demás no tenemos acceso, porque él está haciendo lo que sabe que tiene que hacer. Sí, o la homilía diciendo esto es lo que va a pasar, esto es lo que tiene que pasar, y todo el mundo diciendo, bueno, vamos para allá. Desde el púlpito. Desde el púlpito, claro. Pero ¿no sentís que en un punto, un poco la intriga que tengo es si estas condiciones no modifican esencialmente la tarea humana de liderazgo, si se quiere? Porque si era vertical y era resguardado y era territorial muchas veces, acotado, y ahora es
más horizontal al menos, digamos, es más muy transparente y es más difuso. El impacto psicológico, emocional es distinto, es cualitativamente distinto. Y las herramientas no son distintas, nos siguen de alguna manera siendo disponibles las mismas herramientas que antes, ¿no? No sé, como... Porque pienso incluso de vuelta en la tarea de sacerdote, digo, puede pasar, vamos a charlar con gente de otros lados, le pasa al cocinero que antes era la autoridad en la cocina y ahora los pibes dicen yo quiero ser el cocinero famoso. ¿Por qué tengo que o lo estás haciendo mal, mirá acá le ponen esto y queda mejor. Y pasa con el deportista, pasa con el artista, pasa con el empresario, pasa con todos los rubros, ¿no? Es como una transformación muy sísmica haciendo, ¿no? No sé. Sí, ahí es donde te decía, creo que por ahí hay 3 elementos. Hay una sociedad mucho más fragmentada, con mucha más conciencia de derechos, proyectos o identidades individuales, que hace que lo colectivo no sea tan fácilmente ensamblado. Y hay una dimensión ahí de lo que mencionás vos que a mí me preocupa mucho, que es esta destrucción. Es decir, si la política, en todos los aspectos, las distintas esferas van a seleccionar a los que estén dispuestos a no tener intimidad, el mecanismo de selección es perverso, porque vamos a elegir psicópatas, ¿no? Y ahí no tengo una respuesta. Tengo una preocupación, no tengo una respuesta. Bueno, ¿Se entiende lo que digo? Sí, absolutamente, obvio. Es que esto lo discutía con alguien que me decía, esta tesis de Gabor Mate, el psiquiatra que dice que es el trauma lo que nos mueve en la vida y que los mecanismos compensadores son fama, plata, poder, relevancia. Y que los más traumados terminan siendo el que busca el poder político, porque es la dosis más fuerte, porque tiene los costos más grandes, por un montón de cosas. Decía, bueno, entonces la paradoja es, si sanás tu trauma y salís de ese lugar, entonces no vas al lugar de liderazgo. O sea, ¿cómo encontrás ese equilibrio de alguna manera entre salubridad emocional y vocación de liderazgo y de pagar costos? Sí. Para mí es una gran duda. Sobre todo cuando nadie te puede garantizar en cierto punto que van a exponer tus hijos, ¿viste? Exacto. Que está haciendo tus hijos, ¿viste? Sí, y que incluso esto es un tema, bueno, todo el tema de la cancelación es un tema muy presente, que se vive mucho en los chicos, creo hoy, ese miedo a la cancelación, porque ya ni siquiera es qué dijiste, es qué dijiste, en función de eso La serie no existís más, claro. Y no sé, eso también vos teniendo experiencia académica en Estados Unidos, todo lo que llega de las universidades de Estados Unidos es que hoy eso es una tensión muy fuerte. Enorme. De hecho, cuando yo estaba, que ya yo volví ya hace más de una década allá, ¿no? Cada tanto había alumnos que se suicidaban, tenías alumnos que se suicidaban por la presión de la cancelación. De la cancelación, ¿no? De los dislikes, de no ser aprobado, sobre todo en los undergraduates, ¿no? En el college, en los primeros años de estudio universitario, el no ser aprobado por... Bueno, ahí no sé si viste la serie esa Black Mirror, porque tenía mucho de eso. Sí. Esa distopía de... Sí, total. Y ahí, para ir cerrando ya, pero 2 tensiones de perspectiva que me parecen súper interesantes para ver, algunas la mencionaste antes, que es las 2 las mencionaste, ¿no? Una, el tema de lo global y lo local, ¿no? Que también los jesuitas es una de las primeras órdenes globales, digamos, ¿no? Con mirada global. Mirando en ese periodo histórico, si se quiere, desde la creación de los jesuitas a hoy, ¿cuánto cambió la ecuación de la importancia de mirar lo global en esa formación de líderes? ¿Cuánto pesa lo global hoy respecto a antes? ¿O cuánto recomendás en la mirada de lo global? Yo creo que se mira muchísimo, que en Argentina hay que mirarlo más todavía, que vos los ciclos son globales, ¿no? Incluso los ciclos políticos. El menemismo no se puede entender sin un contexto del mundo, incluso si querés Menem la vio y lo subió a Argentina a eso, el kirchnerismo tampoco, es decir, vos tenés que... Todo es menos local de lo que parece. Todo es menos local, incluso cuando llega Argentina, que es un detalle, bueno, podemos tener particularidades que son desastres. Ahora, toda América del Sur es un continente que vive de commodities, ¿viste? Y con variaciones, no es que también estás condicionado
y en relación al mundo desde un lugar que no es solo el de Argentina, ¿no? Con lo cual me parece fundamental. Sí, ahí me parece, por lo que decías, y tal vez sea mi beta jesuítica, que uno no puede hacer esa relación con lo global, si querés, la universalización de un país, incluso de uno mismo, sin reconocer una identidad, ¿no? Y entonces en eso me parece que uno tiene que abrirse al mundo, abrirse a la globalización, pero desde abrazar lo propio, ¿no? Incluso yo lo digo con un afecto a lo propio. A veces era crítico yo a algunos actores determinados de tu espacio que tendían a abundar demasiado en decir, bueno, tenemos que ser como Finlandia, no podemos ser noruegos, es decir, queremos ser argentinos, ¿no? Y sí queremos desarrollarnos, pero yo no quiero ser como Noruega, quiero ser como argentinos que viven mejor, ¿no? Entonces me parece que es inevitable, ¿no? Abrazar el mundo finalmente, pero hacerlo desde lo que uno es y desde querer lo que uno es incluso, ¿no? ¿Y cómo se juega en eso la tensión identidad-nacionalismo también, ¿no? O sea, cuándo eso se vuelve reactivo y cuándo se vuelve proactivo. Sí, bueno, también es una tensión que no creo que haya un límite exacto, pero sí me parece que yo creo que vos te abrís. Yo estudié afuera, ¿no? Y para mí fue bueno estudiar afuera, me dio una perspectiva del mundo. Ahora me volví, porque ¿viste? Eso quería aplicarlo a política. Si vos me decís, che, te hubieras quedado haciendo lo mismo que haces hoy en Argentina y Estados Unidos, no, yo quería colaborar a lo mío, ¿no? Me parece que tiene, no sé, no te lo sé responder, pero creo que tiene que haber un census de lo propio. A mí me decís, que me pasó también con algunos empresarios que me decían, qué barbaridad ese festejo del mundial, con toda esa... Estoy medio orgulloso, ¿eh? Lo que ves es maravilloso. ¿Qué país te saca 5 millones a festejar sin ninguno, desbordando todo operativo? De hecho, no sé, tal vez de milagro, pero sin ningún muerto. Yo estoy fascinado por eso, ¿entendés? Entonces, me parece que a veces vas por un census, un afecto, un reconocimiento de lo propio. Totalmente. Bueno, yo creo que muchas veces se retroalimenta también. El que no fue afuera puede tender a idealizar el afuera y a despreciar lo propio, ¿no? Puede ser, claro. Y la realidad es que siempre digo, desde estos años de laburar... Esa es una buena fórmula, tal vez también. Bueno, Borges decía que no se es porteño hasta que no se está en un café de París extrañando Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, esa nostalgia del inmigrante es parte de esa cosa. Sí. Y la otra tensión, a veces interesante, lo pensaba leyendo algunas de estas cosas decía de San Agustín, reflexionando sobre estas dimensiones humanas, la tensión con la historia, ¿no? No la tensión, sino qué te aporta la historia en términos de que al final del día hay cosas que cambiaron mucho y hay otras cosas que son exactamente las mismas. Porque al final del día somos personas en situación de comunidad. Incluso nosotros tenemos medio una historia pendular, ¿viste? Vamos y arrasando en el camino de cada péndulo al otro se va arrasando con... Me parece que vos tenés que poder, para superar esa historia de péndulo, tenés que entenderla. Y después cualquier transformación lo vas a hacer con las fuerzas que tenés, ¿no? A veces me pasa con empresarios que dicen, no, hay que hacer un país nuevo sin los sindicalistas. Históricamente los sindicalistas están, ¿entendés? Entonces, sí, no están listos para irse, digamos. Bueno, anda a explicarles que tienen que tu solución pasa desde que ellos desaparezcan. O viceversa. ¿no? O viceversa. No un capitalismo, pero no con estos empresarios. Sí. Bueno, eso es lo que tenemos. No sé con esto. Total. Está muy bien. Está muy bien. Rodrigo, para ir cerrando, agradeciéndote de vuelta un montón. No, por favor. Lo sumamos acá, Rodrigo, de 18 años. ¿Qué dirías? ¿Qué conversarías? Qué difícil. Bueno, hay algo donde... Creo que era de Silvio Rodríguez, que decía, tenía una canción que decía, no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soñé. Mirá, no, en esos 3 ejes con los que decidí ser cura, que eran Dios, los libros y los pobres, en promedio estoy contento con lo que estoy haciendo. No es perfecto, probablemente no responde al idealismo de los 18 años, pero estoy contento y
Y creo en esa generación de políticos más jóvenes, ¿no? Entonces sigo ilusionado. Está muy bien. ¿Y alguna persona que te parecería interesante sumar a la conversación de esta generacional? ¿Argentino no necesariamente? No necesariamente. Que hable español en lo posible, pero Ajá. por los oyentes sobre todo. Yo creo que hay un personaje, no sé si es nuestra generación, pero Pergolini es de nuestra generación. Mario es un poco más grande, pero un tipo muy interesante. Sí. Claro, y me parece un tipo inteligente que viene de... Es decir, me parecería algo muy distinto a lo que... Es más, me gustaría hablar estos mismos temas, a ver cómo los ve él, porque me parece alguien muy distinto a mí. O al menos con alguien así, ¿no? Con alguien que... Aparte, Mario tiene la particularidad que más allá de su edad, es un tipo que Ha tiene una incorporado, cabeza, ¿no? Y ha incorporado tecnología, ¿no? Es un tipo que está muy permanentemente abierto, mirando... sí, totalmente. Tal vez yo viniendo de una institución que es, tal vez por tener 2000 años de historia, me resultaría como alguien que me pueda abrir la cabeza, ¿no? Buscaría a alguien así, alguien que me haga pensar desde otro lado. Muchísimas gracias por participar. No, por favor, a vos, Marcos. Un placer.